Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja. Una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre qué va a pasar con las unidades presupuestadas en Cuba. Si le cuadra el tema, acompáñenos. Y para conversar sobre qué va a pasar con las unidades presupuestadas en nuestro país a propósito de esta nueva normativa recientemente aprobada, le doy la bienvenida al estudio a la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz. Bienvenida. Muchísimas gracias. A usted por repetir. Así mismo, así es. mismo, encantada. Con nosotros también repite, aunque no habíamos coincidido, y me refiero a Guillermo Sarmiento, quien es director de Organización de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Un saludo y de nuevo un placer estar con ustedes. Y qué bueno coincidir entonces en este cuadro diferente con usted. Exacto. Y bueno, repite un amigo, conocido, conductor, profesor. Ustedes saben que a mí me gusta presentarlo con todos los títulos, máster en ciencias, Rafael Montejo, quien es director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a ustedes tres muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a conversar sobre un tema que está bien vigente y que además yo creo que es un tema que a veces no ha sido suficientemente tratado, sobre el cual todavía existen muchas lagunas y muchas dudas, que es el de las unidades presupuestadas en nuestro país. Y por eso les propongo comenzar por una especie de instrucción, ¿no? ¿Qué son las unidades presupuestadas en Cuba y qué está pasando, ¿no? ¿Qué se está moviendo con respecto a ellas? Comienza con usted, viceministra. Muchísimas gracias. Bueno, las unidades presupuestadas en Cuba son unidades que cumplen funciones por excelencia estatales y sociales. Por regla no cumplen funciones mercantiles, pero cuando nacen con personalidad jurídica propia, con autonomía, con una determinada independencia, pero como su nombre lo indica, unidades presupuestadas, pues sus gastos se financian fundamentalmente del presupuesto del Estado. Pero estas unidades presupuestadas tenemos que decir que aún así, propiedad socialista de todo el pueblo, también están sujetas al control popular, es decir, como propiedad socialista de todo el pueblo, estas unidades desde la Constitución se reconoce que están sujetas a un control popular, pero también un control institucional por los organismos que cumplen determinadas funciones de regulación y control. Eso es interesante y voy a aprovechar porque usted decía, además el propio nombre dice unidades, no dice empresa, ¿no? Y hablaba que no estaban sujetas a relaciones mercantiles, ¿era así como lo decía? Por excelencia no cumplen funciones mercantiles, no realizan actividad comercial, actividad económica. ¿Pero si son empresas o no necesariamente son empresas? No son empresas, no son empresas. Las unidades presupuestadas es una institución estatal por excelencia con una misión definida, casi siempre asociadas a encargos sociales, al desarrollo de determinados servicios sociales, de determinada prestación de servicios que hoy nosotros decimos que son las conquistas de nuestra revolución por excelencia. Por ejemplo, estamos hablando del sistema de salud pública, educación, cultura, deporte, la seguridad, la asistencia social, es decir, que son una marcada premisa en el desarrollo de funciones y servicios esencialmente sociales. Estas son las unidades presupuestadas, que tienen funciones, ¿no? Como ya se iba adelantando. ¿Qué podemos adelantar de esas funciones o esa misión? Son las funciones y esas son las más generales, esas estatales y sociales, porque la administración pública por lo general se gestiona desde la actividad presupuestada. Es una cuestión. Entonces, me gustaría quizás ampliarnos quizás en las funciones que son muy específicas, porque va a haber funciones que van a estar asociadas al cumplimiento de la misión que tiene que ver con servicios sociales, digamos, unidades presupuestadas de educación, salud, cultura y deporte, que son funciones de prestar servicio. Y hay otras que están asociadas a funciones de regular, controlar, política, y ahí están, digamos, los organismos de la Administración Central del Estado, los que tienen estas instituciones, estas funciones, porque generan, dictaminan normas, las elaboran, las proponen y las ponen. Y otras que son de aseguramiento y apoyo, o sea, hay un abanico amplio en cuanto a las funciones y hay que verlo incluso de cara a lo que plantea el decreto con la clasificación que hace del mismo. Ahora, ¿qué por ciento de la fuerza laboral activa, ¿no?, de nuestro país está ocupando estas unidades presupuestadas? ¿Qué representa en cuanto a por ciento? Había un dato que era más del 50, ¿no?, sobre el 50-51%. Sí, se ha manejado, hay un dato 50-51%, 50% está en el entorno de 50%, que esa es la participación
Pero que hay sus dudas con ese dato, ¿no? ¿Se puede prestar a confusión sí, o no sí. es totalmente exacto? ¿Por qué? No, es exacto cuando uno dice 50% contra la ocupación estatal. Quiere decir, cuando usted suma todos los ocupados en el sector estatal, empresarial y presupuestado, el presupuestado tiene un peso del 50%. Pero cuando lo vemos contra toda la fuerza activa del país, como me estás preguntando, la ocupación total, es el 30-32% la actividad presupuestada. De modo que el sector productivo en Cuba representa más del 65-68% de los ocupados en la economía. Ese es un dato importante. Pero fíjese que en estas unidades presupuestadas, que concentran el 50% del sector estatal y el 32% de toda la ocupación del país, hay una singularidad. ¿Cuál? ¿A quién agrupa? En su mayor parte, a trabajadores de las unidades presupuestadas que prestan servicios en educación, en salud, cultura, deporte. Y esos son actividades como la de educación y salud, por ejemplo, que tienen un aporte, un tributo al Producto Interno Bruto. Más de 500.000 docentes, profesores, maestros, personal de la salud, médicos, estomatólogos, enfermeras, tecnólogos, todos están ocupados en este sector. Y ellos con su actividad contribuyen, de modo que también aportan al desarrollo del país de una forma también directa. Y yo lo mido a través del Producto Interno Bruto. Hay en estas actividades en Cuba, por los métodos reconocidos internacionalmente, CEPAL, todo el mundo lo reconoce, que tienen un tributo a ese Producto Interno Bruto. Ahora, aprovecho eso, Montejo, y esto no habíamos conversado sobre esto, pero se me ocurre, y tú me disculpas, pero bueno, me viro para ti en esta parte, y esto es específico de Cuba, lo de las unidades presupuestadas, es cómo se ve esto en el mundo, muy brevemente, ¿no? Para tener una especie de comparación y de referencia, cómo funciona en el mundo. ¿Tenemos nosotros más unidades presupuestadas? ¿No existen en otro país, en otros países? ¿Cómo es? A ver, en el mundo muchas de las actividades que mencionó Jenny Slay y que mencionó Sarmiento, en el mundo están mercantilizadas. Una parte importante del sector, digamos, de salud, o es mixto o es privado, totalmente privado, con sector público o totalmente privado. Igual que en educación, determinados años están, digamos, bajo el presupuesto del Estado, del que sea, pero otra parte es privado, o en paralelo hay actividades privadas y actividades públicas. Entonces, eso hay una combinación y por lo tanto, muchas veces, entonces, con respecto a esos porcientos, tiende a ser menor. Pero también hay muchas agencias estatales en muchos aspectos que el Estado tiene que asegurar, que va desde servicios ambientales, servicios para detectar huracanes o sismos, en fin. El mundo también se dota de tendrán otros nombres, agencias gubernamentales, autoridad para tal cosa, y muchas veces también combinan dentro de ellas actividades públicas y privadas. ¿Y qué es lo peculiar entonces de nuestro país? ¿Solo esto de las relaciones, de la mercantilización de las unidades presupuestadas? No, yo quería aportar al enfoque anterior la diversidad. Ajá. Aparentemente es cierto que hay una alta concentración en salud, educación, pero también hay una diversidad de situaciones con las unidades presupuestadas. ¿Qué significa esa diversidad? Esa diversidad significa que tenemos una cantidad de ministerios y los ministerios se dotan para cumplir sus funciones estatales, se tienen que dotar de unidades presupuestadas que cumplan esas funciones estatales y sociales. Por lo tanto, ahí va proliferando, de acuerdo a cada actividad, va proliferando una diversidad tremenda de situaciones de unidades presupuestadas. Y también el alcance nacional. Si tenemos un municipio, en ese municipio donde se va a cumplir una función estatal, ahí entonces hay una unidad presupuestada que da respuesta al tema que sea ambiental, sea de salud, sea de educación, sea de cultura. Entonces, por lo tanto, hay una réplica también de unidades presupuestadas, no solamente a nivel central, sino que también están en su expresión hasta el último, hasta el municipio. Ahora, por lo tanto, ahí hay una característica importante. Correcto. Ahí cuando bueno, tú preguntabas, son muchas, son pocas. Cada país desarrolla también su modelo institucional cubano. Nosotros decimos no son muchas ni son pocas, pero son variadas. Son diferentes. Nosotros tenemos organismos nacionales, tenemos institutos, tenemos unidades presupuestadas, tenemos unidades presupuestadas con tratamiento especial, tenemos una diversidad de unidades presupuestadas y cada una tenemos órganos que no son los mismos que los organismos, tenemos órganos del Estado
que no son los mismos, que cumplen funciones diferentes. Entonces hay una diversidad, es decir, y cada cual en función de su objeto, claro, su encargo, su misión. Pero sí, como tú decías, hay hoy más de 2.600 unidades presupuestadas en cada una de las estructuras, como decía Montejo, eso tiene un reflejo, bueno, por supuesto, por los diferentes niveles que hay, incluyendo hasta el municipio, ¿no? Y hay diversidad, es decir, no solo es unidad presupuestada, hay diversidad dentro de las unidades presupuestadas. Ahora, hay un nuevo marco regulatorio que tiene que ver con este decreto 127, sí, ¿no? ¿Por qué es necesario una nueva norma? ¿Qué tiene de nuevo y por qué se hace necesario en estos momentos? Correcto. Bueno, el pasado 8 de abril se publicó la Gaceta Oficial con el decreto y un grupo de normas complementarias. Porque el decreto solo en sí no es válido, ¿no? Lo acompaña un grupo de normas complementarias. Mira, Maxelin, el tema del decreto es que ordena. Es una norma de superior jerarquía que permite también transparentar un grupo de procesos que en el año que va a empezar a cursar, a partir de que entre en vigor el próximo 8 de mayo el decreto, comienza todo un proceso de perfeccionamiento de las unidades presupuestadas. Ese decreto era necesario, era trascendental, era necesario por las funciones que va a cumplir en cuanto al ordenamiento. Fíjate, se trata de llegar a lo que está previsto incluso en la conceptualización del modelo de desarrollo económico y social, de transformar esa administración pública que tenemos en una administración eficiente, ágil, flexible, transparente. Nunca renunciando, por supuesto, y eso sí se ratifica, sin renunciar a que en Cuba se ratifica que seguirán existiendo unidades presupuestarias. Eso es bueno que lo diga, porque hay cierto también una especie de matriz que se intentó posicionar, que era que iban a desaparecer las unidades presupuestadas en Cuba. Qué gran escándalo. Eso es así. Esta norma busca que se desaparezcan las unidades presupuestadas. Antes de que Montejo y de Sarmiento, yo decirte, eso no es posible. No es posible porque eso iría en contra de nuestra Constitución. Nuestra Constitución reconoce en su artículo 25 que el Estado crea unidades presupuestadas para el desarrollo de tus funciones políticas y sociales. Por tanto, desde el marco normativo nosotros eso no es posible. Y no va a ser posible nunca. Nosotros recordemos que el 70% de los gastos de la actividad presupuestada, de nuestro presupuesto del Estado, ese que se aprueba cada año en una Asamblea Nacional del Poder Popular, está destinado al sostenimiento de los gastos sociales, fundamentalmente de la actividad presupuestada. Nadie podría pensar que las matrículas de los círculos infantiles, que las matrículas de nuestras universidades, que las competencias nacionales de nuestros deportistas a cualquiera de los niveles, que los semi-internados, que nuestras escuelas, exacto, nadie podría pensar que eso va a dejar de existir, y mucho menos que va a pasar a un sector privado. Hay servicios dentro de esos sectores que mantendrán siempre su condición de presupuestado y que desde el Estado, a través de su instrumento financiero, que es el presupuesto, el plan de la economía, el presupuesto del Estado, tendrá siempre un respaldo. Por tanto, esa matriz, como usted dice, que se ha venido manejando... Está muy mal informado el que haya ido por ese camino de que iban a desaparecer en Cuba. Claro, lo que sí es lógico y necesario con el propio decreto y su propio surgimiento a partir de la experiencia que se ha acumulado ya en la organización de la actividad presupuestada, es que tiene que transformarse su actuación en muchas cuestiones. Yo le propongo, Sarmiento, hacer una pausa aquí, porque es bien importante entender por qué hay que transformarla y a qué camino va dirigida esa transformación. Hacemos un corte aquí y seguimos cuadrando la caja. Ideas Multimedios, sus espacios y medios de comunicación siempre han apostado por la innovación y la transformación. El trabajo en el proceso de transformación en Ideas Multimedia estuvo enfocado sobre todo en comenzar a aplicar lo que hemos llamado la dirección por procesos en el medio de comunicación, como un resultado de todas las investigaciones y los proyectos de innovación que hemos llevado a cabo en la institución desde el 2018. Entre los resultados más significativos del pasado año podemos contar la nueva versión de nuestra app desarrollada con Avangenio tanto para Android como para iOS y disponible en Apecalis, Google Play y App Store. El uso de la inteligencia artificial para generar contenidos escritos y visuales, hacer transcripciones y traducciones, gestionar redes sociales, automatizar procesos y acompañar nuestros análisis de opinión pública.
La implementación de la dirección por procesos como cambio revolucionador en nuestro modelo de gestión, la nueva arquitectura organizativa, la definición precisa de la denominación, las habilidades claves y las funciones principales de cada puesto de trabajo y de cada área de la organización, así como los indicadores de desempeño para medir resultados. La creación del grupo de gestión de audiencias con el encargo de profundizar en el análisis de métricas y la retroalimentación para fortalecer la relación con los públicos. La concreción de más de 100 servicios de comunicación a terceros con diversidad de formatos y narrativas. Ello nos permitió hacer contratos por más de 9 millones de pesos, ingresos netos por unos 5 millones y medio y la posibilidad de destinar más de 3 millones de pesos para la estimulación salarial del personal. Ideas Multimedios. Piensa, crea, respira periodismo, compromiso, inconformidad, deseos de hacer y de innovar. Somos Ideas. Entonces, nos quedamos a punto de ir al pollo del arroz con pollo, ¿no? Este decreto, esta norma nueva, está buscando flexibilizar, agilizar, dinamizar. ¿Cuáles son los caminos que busca encontrar? Además, yo creo, estamos hablando de un marco regulatorio general que integra muchos procesos que se estaban haciendo incluso aislados, ya se ha referido en algún momento. Pero hay una necesidad reconocida. Hay que transformar el actual de las unidades presupuestadas. Hay que buscar más racionalidad en sus recursos. Hay que tener una estructura, plantillas más simplificadas, con menos niveles de dirección. Hay que pasar en otro enfoque, ya hay que evaluar, convertir en empresas muchas unidades presupuestadas que tienen o cumplen determinadas funciones mercantiles. Que ahí entonces entrarían las con tratamiento especial, ¿es así? Bueno, puede ser o no necesariamente. Con el tratamiento especial es una variedad. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuáles son las empresas con tratamiento especial y ahí podremos entender las unidades presupuestadas con tratamiento especial y ahí podríamos entender cómo se puede pasar o no de un lugar a otro, ¿no? Sí, pero no necesariamente para pasar a una empresa tiene que nacer de una unidad presupuestada con tratamiento especial. Puede ser de una a secas. Puede ser una unidad presupuestada pura o una unidad presupuestada que tenga una función que tenga de tipo mercantil y necesariamente por sus características convertirla. Y un ejemplo para que lo podamos, nosotros que no somos los entendidos, yo que no soy entendida del tema, ¿cómo podemos? Puede ser a veces unidades presupuestadas de comunales, que muchas eran unidades presupuestadas con tratamiento especial, otras podían no serlo y pueden convertirse en una empresa, como de hecho han ocurrido varias... ¿Hay experiencia ya? Sí, por ejemplo en la propia capital, casi todos los municipios tienen ya una empresa se ha ido creando empresas municipales de servicios comunales, otras provincias han avanzado en eso y hay experiencia también, claro, muchas veces la transformación más natural ocurre desde cuando eres con tratamiento especial, porque ya has transitado con un enfoque de tipo empresarial en cuanto a su gestión. Claro. Ese es un... Sí, por eso quería saber cuál es la diferencia, ¿no? Sí, correcto. La unidad para ser unidad presupuestada con tratamiento especial, primero usted tiene que ser unidad presupuestada. Es decir, la unidad presupuestada, como yo explicaba al inicio, usted tiene que nacer como unidad presupuestada. Y después, en el desarrollo de su organización, porque al final, en definitiva, es una organización, usted puede transformar su modelo. Como decimos, puedes transformar su modelo. Algunas quedarán siendo siempre presupuestadas, pero otras pudieran, en base al propio desarrollo, a la propia dinámica de efectividad, de eficiencia en los mismos servicios que presta, etcétera, pudieran llegar a ser unidades presupuestadas con tratamiento especial. Y si hay diferencias. ¿Y el tratamiento especial en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, hay diferencias. Las unidades presupuestadas, como decimos, puras, que le llamamos puras, sus gastos se financian fundamentalmente del presupuesto del Estado. Y pudiera ser que alguna generara algún ingreso, pero ese ingreso, en definitiva, se aporta íntegramente al presupuesto del Estado. Yeah. En el caso de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, como su nombre lo indica,
tienen reglas también, es decir, por excelencia más del 30% de sus gastos tendrían que ser financiados por el presupuesto del Estado. Por tanto, su vínculo con el presupuesto del Estado es a través de lo que llamamos una subvención, por la diferencia esa que se genera, pero puede generar ingresos en adición. Y aquí hay un cambio trascendental que se reconoce desde el decreto y de las normas. Nosotros hemos venido en el proyecto de construcción y ordenamiento, hemos venido también acercando para también las matrices de opiniones que hay desigualdad entre los diferentes actores de la economía, etcétera. Las unidades presupuestadas son un actor más de nuestra economía, con una condición estatal. Sin embargo, las unidades presupuestadas con tratamiento especial ahora podrán también hacer uso de esos ingresos que generen por encima, por supuesto, después de un resultado patrimonial positivo, y lo podrán también utilizar como hoy una empresa estatal de cualquier corte lo utiliza para crear sus reservas. Entre esas reservas, bueno, como decíamos, hay varias reservas, son más de 7 reservas las que están autorizados a crear, pero dentro de esas reservas están las que tienen que ver con dinamizar también la organización, pero también los resultados en torno a la remuneración de los trabajadores, que son la famosa y la que siempre se ha hablado incluso en este programa de la reserva de distribución de utilidad de los trabajadores. Que es muy importante. Muy importante. Que además que le marca la diferencia cuando la unidad pasa a tener este tipo de gestión y estas actividades, marca la diferencia en la calidad del salario de los trabajadores. Sí, eso es un elemento que la diferencia, porque entonces también su modo de actuación cambia. Por tanto, hoy las unidades presupuestadas aportan sus correspondientes tributos al presupuesto del Estado. Ahora, esta unidad presupuestada con tratamiento especial, bueno, tendría un valor añadido porque va a generar determinados ingresos sujetos a otros tributos. Pero hay otros elementos que la hacen diferente. Obtiene también un grupo de facultades, los jefes de estas unidades presupuestadas con tratamiento especial, obtienen ahora, tienen un grupo de facultades delegadas que no solo tienen que ver, que ahí Sarmiento va a explicar, con facultades que tienen en torno a la población de sus sistemas de pagos, etcétera, etcétera, sino también facultades de aprobación de actividades autofinanciadas dentro de su propia organización. Eso también es un elemento dinamizador. Ahorita preguntabas, bueno, ¿y esto en qué reporta? Esto reporta cuando decimos descargar la administración pública de un grupo de estructuras y tal. Bueno, esto tiene que ver con eso, es decir, quizás esa unidad presupuestada con tratamiento especial en el tránsito, porque también tenemos que reconocer, nosotros desde los lineamientos hemos reconocido que la transformación de las unidades presupuestadas con tratamiento especial en empresa también es como tipo un tránsito, pero quizás algunas dentro de su propia organización tengan determinada actividad muy puntual que también pudieran desarrollar. Ahora, ¿de qué depende pasar a tener tratamiento especial? ¿Cuál es el criterio de selección para decidir que una unidad deje de ser una unidad pura, presupuestada pura, y pueda tener esta condición? Ya, eso no es nuevo. Eso no cambió en la norma, ¿no? Eso no cambia, se actualizaron las normas, pero en ese aspecto en particular no cambia, porque nosotros tenemos que decir que nosotros tenemos unidades presupuestadas con tratamiento especial en el país. Es decir, esto no es novedoso, no es nuevo, no es que haya ahora una cola de unidades presupuestadas para convertirse en UTE, es que existen unidades presupuestadas con tratamiento especial. Ahora, la condición financiera, la económica, además de tener personalidad jurídica, como decía, primero usted tiene que ser unidad presupuestada, tener su código REU, etc. La condición financiera por excelencia, la condición económica es que usted, esa unidad en sí, demuestre que los ingresos que va a generar en más de un 30% van a financiar sus gastos. Esa es la condición sin equano, lo cual no significa todos los gastos de su unidad presupuestada. Y yo te explico ahorita el vínculo que tiene eso con el presupuesto del Estado. Una parte de los gastos. O sea, porque después viene la clasificación si cubre todos los gastos o los cubre parcialmente. Por eso la viceministra habla de un 30% como el punto de partida. Y a partir de ahí también se marcan las facultades que se puedan conceder o no para que pueda aplicar todo lo que hemos definido en cuanto a la organización salarial, cuestiones asociadas al ingreso de los trabajadores que podemos particularizar en lo adelante, ¿no? La norma no dice tampoco que vayan a desaparecer las unidades presupuestadas con tratamiento especial. Tampoco habla de eso, que era otra de las matrices de opinión que decían, bueno, desaparecen una, desaparecen las otras. No hay novedad en eso tampoco. O sea, no hay cambio en eso en el sentido de superarlo. A ver,
todo lo que estamos viendo con respecto a la norma y la transformación de las unidades presupuestadas y las unidades presupuestadas de tratamiento especial, hay que verlo en el contexto del conjunto de todas las transformaciones que están ocurriendo en la economía. Hay que verlo en el contexto del programa de gobierno. Exacto. Y muchas de ellas tienen que encajar en esa filosofía porque una idea es, primero el país tiene todavía un déficit presupuestario grande. Y ese es un camino que se está siguiendo de estabilización macroeconómica que aquí lo hemos discutido y abordado en otros momentos. Entonces, una forma es que también hay un poquito más de 2.400, decía la viceministra, pero eso ala al presupuesto y es más del 60, es alrededor del más del 60% de todo el presupuesto. Por lo tanto, en la medida en que hay unidades presupuestadas de tratamiento especial, también entonces eso significa que haya un descargo importante del presupuesto. Esa es una idea. La otra idea es que muchas unidades presupuestadas o unidades presupuestadas de tratamiento especial están transitando hacia empresas. Es decir, allí donde se demuestre que es posible convertirla en una empresa, como decía Sarmiento, se ha convertido en una empresa. No es que se va a convertir, es que ya hay experiencias de conversión o están en el proceso de conversión de eso. Y hay algunas unidades presupuestadas de tratamiento especial que ya cubren más del 80% de lo que estaba asignado en su presupuesto inicial. Digamos, tengo que poner un ejemplo que viene de cerca, que es el Jardín Botánico Nacional. Y el Jardín Botánico Nacional ahora, desafortunadamente, está cerrado por otras actividades, pero tiene abiertas otras muchas actividades y está también identificando que otras oportunidades y actividades financieras hay en que pueden marcarse de manera tal que eso que han logrado lo puedan mantener. Ahora, el Jardín Botánico es una unidad presupuestada con tratamiento especial o ya es una empresa. Es una unidad presupuestada de tratamiento especial. Y ahí tú has tocado un tema también importante. Hay unidades presupuestadas que han ido creando empresas. Por eso digo, ¿no? Actividades, ese tipo de actividades que pueden ir Las universidades han creado los parques científico-tecnológicos. Está la fundación, que tiene otras características, pero que también está en este marco. Y que a su vez creó una empresa. Y la propia universidad creó una empresa. Es decir, que por eso decía que hay que verlo en el conjunto de todas las transformaciones y también en la relación entre ese sector presupuestado estatal y también el sector que ha ido creciendo privado. Porque también ahí hay una conexión importante. Porque una parte importante del presupuesto, ¿dónde se gasta? Cuando tenemos un mercado mayorista que ya no puede satisfacer todas las necesidades, ni todas las empresas estatales pueden satisfacerlo. Entonces hay que contratarlo en el sector privado. Claro. Y también hay normativas que lo regulan. Por lo tanto, si lo vemos solo aislado como una medida particular, no vamos a poder ver el conjunto. Además es un ecosistema, eso me gusta esa idea que has abierto ahí. Yo te propongo que escuchemos al gurú y retomamos la idea en el último momento del programa. Un decreto necesario decide quitar el tete y que comience el destete del sector presupuestario. En el complejo escenario que nuestro país se enfrenta, insostenible es la renta de quien gasta y poco ingresa, porque dándole cabeza es que no cuadra la cuenta. Y el gurú estaba poniendo varias ideas sobre la mesa y sobre todo contemplando la coyuntura económica en la que estamos, ¿no? Que es indiscutiblemente necesario esto, dinamizar, movilizar con esta idea de ecosistema empresarial. Y por eso me parecía válida también la idea que tú habías puesto sobre la mesa de cómo confluyen las unidades presupuestadas, las de tratamiento especial, las a secas, las puras, voy aprendiéndome los términos, las puras, las de tratamiento especial, las que van transitando empresas, pero el sector privado también. Claro, ahí lo que nos está sucediendo es que en la evolución económica del país, al surgir muchos actores económicos, los ingresos de todos los actores económicos no son homogéneos, lógicamente, sino que hay incluso grandes diferencias. Por eso también un tema de migración también de fuerza laboral. Y un detalle, en muchos de los sectores que hemos estado hablando de unidades presupuestadas, los trabajadores tienen muy alto nivel de calificación, por lo tanto es importante preservarlos. Entonces, este conjunto de medidas que hemos estado aquí conversando en ese ecosistema de actores económicos necesitan también tener respuestas que un poco equilibren
también el reconocimiento social de la labor que hacen. Sí, eso me da perfectamente la pauta para la pregunta que se impone, que es ¿qué más se puede hacer para incentivar a los trabajadores, para beneficiar a los trabajadores en este medio de las unidades presupuestadas, ya sea con tratamiento especial o no? Pero en el ¿Qué marco, busca la norma, no? Claro, no, en el marco regulatorio que hemos estado Sí. analizando hoy, el decreto 127, hay un grupo de facultades que se flexibilizan. Por Ya ejemplo. habíamos hecho, hay muchas de ellas asociadas precisamente con el tipo de unidad presupuestada de que se trate. Por ejemplo, en las unidades presupuestadas con tratamiento especial, que cubren el 100% de su gasto con los ingresos que generan, se otorga una facultad al jefe de esa entidad para aprobar la organización salarial de forma descentralizada. Ya ese no tiene que aplicar los conceptos, las cuestiones generales que están en la legislación general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otras normas del país, porque tienen una facultad para aprobar su organización salarial. Es decir, que ese director de la unidad presupuestada, ese jefe, ese director es el que decide, se supone que democráticamente, ¿no? Con los trabajadores también, con el consejo de dirección, con la organización que haya, con la participación de los trabajadores. Es ¿no? uno de los el que decide el salario de esa unidad. Decide la organización salarial de esa unidad, el salario de sus trabajadores, pero siempre de una forma muy transparente, porque una de las cuestiones fundamentales que tiene todo lo que estamos evaluando aquí es cómo participan los trabajadores, que dicho sea de paso, tiene un tratamiento muy particular en este decreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque establece las formas en que participan en la unidad presupuestada. Y hay una cosa muy novedosa en aras del tiempo. Está incluyendo como miembros del Consejo de Dirección a trabajadores de reconocido prestigio. Fíjese, eso es una cuestión importante. Pero ahí se decide la organización salarial. Que de reconocido prestigio podemos estar hablando a lo mejor de antigüedad, de trabajadores que llevan toda la vida a lo mejor en esa unidad presupuestada, que son los destacados, ¿no? Puede ser un elemento a considerar, pero no exactamente, no necesariamente la antigüedad. Cada centro con la organización sindical, de conjunto con la organización sindical, quiénes son esos trabajadores. Es un elemento novedoso. Pero en ese Consejo de Dirección donde se aprueba esa organización salarial, que es lo que quería decir, esa tiene la transparencia. Y aquí hago hincapié en que son unidades presupuestadas con tratamiento especial, que no es interés del Estado en convertir en empresas, porque ya vimos que el camino de las que necesariamente tiene que convertirse en empresa es ese, no aplicar esto. Se eliminan otras restricciones. Por ejemplo, en estas unidades presupuestadas con tratamiento especial, las hay que no cubren el total de sus gastos con los ingresos. Bueno, pero tienen facultad para aprobar sistemas de pago, que no es un elemento de la organización salarial. Y ya se eliminó la restricción que era solo para los que participaban directamente de la producción o los servicios que ella brinda. Es ya para todo el conjunto de trabajadores, eso es también otro elemento. En las unidades autofinanciadas, o sea, en la unidad presupuestada pura, se hablaba ahorita de que hay actividad autofinanciada, de esas que cubren sus gastos con los ingresos que genera esa actividad que está ahí. En esa unidad presupuestada pura, en ese tipo de actividad, también se pueden aplicar sistemas de pago por rendimiento a sus trabajadores. Eso es otra facultad que se concede aquí al sistema. Pero que eso es nuevo, es nuevo. Eso es nuevo, eso es nuevo. Todo esto que te estoy hablando es lo primero. El segundo es, elimina una restricción, la segunda cuestión que te planteé, y esta también es nueva. Pero también todo hay que verlo en el contexto de todas las medidas que se han aprobado. Porque aisladamente pareciera que el decreto solo aborda este problema y no interactúa con otros. No, hay que verlo con todo lo que se viene aprobando. El año pasado, casi a finales, se aprobó la redistribución del fondo de salario, de inejecuciones del fondo de salario a todos los trabajadores de la actividad presupuestada, que las incluye a todas las modalidades. Y esa es otra forma de incentivar, reconocer los ingresos a los trabajadores. Que eso ha sido bien recibido. Sí. Ha sido bien recibido. Muy bien recibido. Se está llevando a la práctica, no en todos lados todavía. ¿no? A ver, no a veces, no en todos los lados, ni todos pueden aplicar la misma dimensión porque va a depender de las inejecuciones. Hay unidades presupuestadas que tienen un mayor nivel de completamiento y el ahorro a veces menos. Cuando usted tiene menos nivel de completamiento de la plantilla, pues lo puede hacer. Pero la vida nos está demostrando esto. ¿Cuánto se puede hacer para seguir reduciendo el aparato presupuestado del país? Por esta misma forma nos lo ha demostrado. Y también la distribución de utilidades en las unidades presupuestadas. Eso es muy novedoso. Ya se abordó, ese es otro elemento. Pero ahora eso me puede crear polémica, ¿no? Que es cómo la vida demuestra cómo seguir reduciendo
Usted decía el sector presupuestado. Sí. Pero eso no sería contraproducente con el socialismo. Y aquí me meto en tremenda candela, pero No. bueno, es una provocación que les estoy lanzando. Una provocación, pero no es contraproducente. Porque lo que tenemos que buscar es cómo utilizamos racionalmente esa fuerza de trabajo. Estoy de acuerdo. Y tenemos que hacer que la carga, que la cantidad de trabajadores que tengamos en un lugar responda a la carga que genera esa actividad. Y que sea eficiente, y que sea eficiente, la labor, porque al final optimizar los el procesos. reto principal es buscar una eficiencia y eficacia en el gasto público. Si lo podemos resumir en todo esto, con la menor cantidad de recursos, que incluso es una situación en la que estamos viviendo hoy. Es que los tenemos limitados, ¿eh? Ajá. Pero cómo podemos multiplicar la calidad del servicio que damos en la educación, en la salud. Ahí, para que no se me vaya la idea y Aprovechar que Sarmiento nos ha dado el pie, no sería contrario al socialismo, porque uno de los cuestionamientos, incluso de estos que siempre nos siguen con determinadas matrices de opinión, ha sido que en el sector presupuestado hay una alta carga de plantilla de cargos indirectos. Bueno, una de las dimensiones, uno de los objetivos de este perfeccionamiento es optimizar esa fuerza de trabajo calificada. ¿En qué? En función de qué? De los niveles de productividad que necesitamos alcanzar. Por eso yo coincido con Montejo, esto es un ecosistema, es decir, no podemos ver ninguna proyección, ninguna medida de manera aislada. Y con eso quiero anotar, el objetivo general del programa de gobierno, el número 6.3, no concibe únicamente esta medida, es decir, es un grupo de medidas que tienen que ver con el perfeccionamiento de la administración pública, que no solo son los organismos nacionales, las entidades nacionales, aquí también tenemos un perfil importante que sigue siendo un reto, que es el tema de las administraciones locales. Son los gobiernos locales, porque se reconoce que el municipio, desde la Constitución, ¿no? es ese núcleo fundamental. Entonces, esa es otra dimensión, la dimensión territorial de este perfeccionamiento. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo nosotros vamos a salir de lo que estamos? Con más productividad, con más generación de bienes, con más generación de riqueza. Bueno, la dimensión de esta medida, como medida, por decirlo de alguna forma, del perfeccionamiento, del alcance, de lo que se busca también en esa dimensión territorial, es dinamizar las fuerzas productivas en ese territorio. Allí es donde se concreta también esta medida, es decir, es otro de los enfoques que también nosotros pudiéramos decir. Esa dimensión territorial es importante, porque en definitiva la alta carga, pudiéramos decir de alguna forma también, como decía Sarmiento, es otra de las aristas, ¿qué se quiere con esto? ¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, no es solo decir que por necesidad, por bajar el déficit fiscal, por someternos, por estar en los estándares de equilibrio macroeconómico, bajar a ultranza el déficit fiscal, descargando gastos de la actividad presupuestada. De eso no se trata. Se trata de dinamizar que ese presupuesto del Estado le ingresen recursos financieros para poder redistribuir en función propiamente del resto de los sectores sociales que se financia del presupuesto del Estado. Es decir, estaríamos en mejores condiciones, Ese es el socialismo también. Al final impactar a la educación, a los hospitales. ¿En qué? En poder darle más recursos para mejorar también, que ha sido uno de los cuestionamientos, ya no solo el gasto puro de eso, sino calidad en los servicios, en prestación, en generación de otros servicios también dentro de esos sectores. Por tanto, yo creo que esas dimensiones también son enfoques que hay que tener en cuenta dentro de este paquete, ¿no?, de perfeccionamiento de la administración del Montejo, Estado. ¿querías decir algo? Es que, muy breve, también en ese conjunto de transformaciones que están ocurriendo, y está también el programa de gobierno, hay un redimensionamiento de la administración pública en general. Y lógicamente cuando ese momento llegue va a encajar este perfeccionamiento. ¿Qué significa? Porque a veces se nos quedan las palabras, ¿no? En frases muy encartonadas para yo lo voy a los no decir expertos. breve. Tenemos X números de ministerios. Bueno, podemos tener menos. Sí, podemos compactar. Como ya se hizo también en el periodo especial, ¿no? Como se hizo en los 90. ¿Podemos compactar? Sí, no, bueno, habrá que buscar respuestas y en esa medida, bueno, en la medida en que podamos compactar, también entonces estamos buscando eficiencia, eficacia, estamos buscando también que esa administración pública cumpla su función, sin dejar en todo este proceso de transformación, sin dejar de cumplir sus misiones esenciales. Pero lo podemos cumplir también de mejor manera y encaja también en el tema de la transformación digital, porque no es nada extraño comprender que la fuerza de trabajo también está impactada
por la disminución de la población, por el envejecimiento de la población. Es decir, estamos hablando de una dinámica de transformación en una población que se está transformando también. Y se está transformando porque está envejeciendo y se está transformando porque también está disminuyendo la cantidad de personas que acceden a la edad laboral. Exacto, laboralmente activo. ¿Y qué tiene que ver la transformación digital con eso, Montejo? Porque entonces puedes utilizar mejor y multiplicar lo que puede hacer una persona. Antes antes lo hacían 5 personas, 4 personas. Estamos hablando de un departamento de contabilidad que tiene 15, 20 personas y ahora y esa labor con la debida transformación digital la puede hacer menos personas. Y vuelvo con lo mismo, ¿eso no es conflictivo con el socialismo? No, lo que estamos es dando respuesta a nuestra situación, a lo que está ocurriendo realmente en la sociedad y podemos dar mejores respuestas. Yo creo que eso sí es socialismo. No, yo estoy de acuerdo. Yo voy lanzando las preguntas trampa polémicas. Ahora, hacia los minutos finales, ¿qué esperamos a mediano, corto y largo plazo con esta nueva norma, con este decreto? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Ya un poco lo hemos ido desperdigando en el programa, pero bueno, las últimas ideas, ¿qué más se debe hacer? Las últimas ideas importantes que no podemos dejar de mencionar en este tema, a consideración de ustedes. Si quieren, empiezo con Sarmiento, termino con usted. Puede ser, nosotros desde el punto de vista de la institución, sí. Los principales retos, sobre todo en el corto plazo, lo tenemos en el programa de gobierno bien identificado. Está identificado las cuestiones que nos estamos proponiendo en el redimensionamiento de los organismos de la Administración Central del Estado, el redimensionamiento de las plantillas, reducir sobre todo aquellos cargos que no están relacionados con la actividad fundamental, la actividad específica de una unidad presupuestada. Son aquellos que a veces están en actividad de regulación, control, apoyo, que pueden ser contratados a terceros, porque lo que le da es una nueva dimensión a la ocupación. Y te explicaba que todo al final tiene que tributar a buscar una mayor eficacia. O sea, que ese gasto público de verdad tenga un impacto en la calidad de los servicios. Yo lo repito porque al final podemos hacer todo esto y si eso no se ve impactado en el pueblo, en el cumplimiento de los objetivos que tiene trazado cada una de las instituciones, pues no hemos logrado el propósito final que nos hemos propuesto. Yo creo que el reto a corto, a mediano, a largo plazo tenemos que ubicarlo en que ese gasto público esté bien gastado para beneficio del pueblo, que es en definitiva el receptor y para quien se supone que todos estos cambios tengan en su mira, ¿no? Decir algo para que Jenny cierre. Sí, claro. Muy breve. En lo que a mí me toca y por lo que hemos conversado, hay un reto importante que es capacitar a las personas. Es preparar a la persona. Mucho de eso, ¿no? Preparar a los directivos, preparar a los especialistas para toda esta transformación de este decreto que hemos estado conversando. Es vital la preparación. Y preparar la mentalidad ahí en esas unidades de tratamiento especial que luego te pueden derivar en una empresa, pues una mentalidad que tiene que cambiar, ¿no? La preparación de los responsables, cuando decimos responsables, decimos todos los que participamos en la implementación de esto, transita también por ser capacitado y ser preparado. Nadie puede defender mejor una idea que aquel que participe en la construcción del proceso. Claro. Por tanto, ¿qué esperamos de que esté implicado, que participe, que genere y que esté desde adentro? El de afuera puede criticarlo, pero el que participa pues tendrá todos los elementos y todos los argumentos para defenderlo. Nosotros creemos que a corto plazo, como dice el programa de gobierno, tiene marcada la pauta, pero nosotros decimos que esto responde también a lo que el país, lo que el gobierno, la institucionalidad nos está llamando, que es al perfeccionamiento continuo y constante, fíjate, no solo del tema de financiero y económico, sino también del tema de las funciones y responsabilidades y misiones que cumplen las unidades presupuestarias. Bueno, pues yo lo dejo ahí. Este es un programa que yo creo que tiene lascas para seguirle sacando, pero me parece que sí ha quedado claro un tema que es vital en el socialismo cubano, como me gusta a mí enfatizar, que es el de las unidades presupuestadas y todas sus características. Yo le doy las gracias a ustedes por haber participado en un tema además complejo a veces de abordar, y a usted, como siempre le digo, recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos tenemos el deber de participar, como decía además la viceministra, para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas
de charol y un timbirichi. Dice mi coro que timbirichi.